Bien, hermanos, se les dice, se les está informando a los hermanos que no alcanzaron tarjetica. Gracias. ¿Sí? La hermana dice que tiene un poquito. ¿Ah? Tarjetas. La hermana tiene un poquito. ¿Ah? Que los que no alcancen el martes se les va a repartir. Si habían timbrado 400 tarjetas, se fueron ya. La hermana tiene por aquí un poquito. Los que falten se les dará el próximo martes. Bien, nos vamos con la palabra del Señor. Vamos a leer la Biblia en el libro de Apocalipsis. Nos vamos a ubicar en el capítulo 13. Capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Vamos a leer los primeros 10 versos. ¿Estamos ahí? Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Y una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, desde que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía, vamos a dejar hasta ese verso 10. Ahora vemos la otra bestia que sigue el 11 en adelante. Paramos ahí. Y vamos a ver estas bestias que hemos visto, con toda aquella estatua, incluidas en esta bestia de Apocalipsis 12, 13 y 17. Tengan la bondad de sentarse y que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Mire esta introducción. Si usted busca en internet, ya esto lo he enseñado, creo que lo enseñé en Sabaneta, lo he enseñado en Cali, en otros congresos. ¿Cuál es el asunto del yihadismo o de ISIS o del Estado Islámico, este que ha hecho estos atentados tantas veces y que del viernes para acá vienen atentados en la ciudad de París y que ya había hecho a unos meses atrás a los autores de una revista también en la ciudad de París, de Charlie Hebdo, ¿lo recuerda? Y así, aquí a esta parte del mundo, en el mundo occidental que nosotros vivimos, tan lejos del Oriente Medio y también lejos de Europa, poco se sabe por qué existe el yihadismo o por qué este grupo extremista, un ala radical del sistema musulmán. Siendo justos, hay que decir, no todos los musulmanes son terroristas, no todos son. En ellos hay gente muy cuerda, excelentes personas. Nosotros vivimos en la ciudad de Londres, en el distrito de Newham,
que tradicionalmente es poblado por una inmensa mayoría de gente de la India, de Pakistán, de Afganistán y de muchos países musulmanes y árabes. De ahí que nos tocó compartir por mucho tiempo con los musulmanes en ese sector y nunca tuvimos que sentir de que esta gente ni siquiera nos haya discriminado. Comenzando que el primero que se atrevió cuando nadie nos conocía a alquilarnos una casa para vivir fue un musulmán. Un musulmán nos alquiló una casa para vivir cuando nadie nos podía alquilar porque no teníamos reverencias y no teníamos fiadores allí. El último que nos alquiló una casa en ese sector para vivir antes de mudarnos hacia el centro de la ciudad también fue un musulmán y era un líder de los musulmanes, un imán, como se les conoce, es decir, un gran líder de ellos, y nos alquiló una casa que antes era una mezquita, una casa que antes funcionaba como una mezquita de ellos, nos la alquiló para nosotros vivir, y él vivía al lado. Entonces, a nivel personal, no tengo nada que decir de los musulmanes como terroristas, es decir, de los musulmanes moderados, cuerdos, ubicados. Pero en ellos hay ramas que son radicales, especialmente hacia el Medio Oriente. Por allá desde los años 91, desde la primera guerra del Golfo, hay una guerra fratricida entre ellos, entre dos ramas principales, que son los sunitas y los chiitas. Son dos ramas. Una rama de ellos alega ser dirigida por los descendientes directos de Mahoma o de Muhammad ibn Mas'ud, que fue el fundador del Islam, y otros como los sunitas que sostienen ser descendientes de el sucesor de Mahoma, que fue Omar el Califa, el que construyó aquella casa plateada que vemos en la portada de Jerusalén, a partir del año 632, después de la muerte de Muhammad o de Mahoma. ¿Qué es lo que es el yihadismo? Es decir, ¿qué es lo que cuál es la filosofía? ¿Cuál es el asunto? ¿Por qué combaten ellos y por qué son extremistas? Primero, ¿quién los armó a ellos? A ellos los armaron los Estados Unidos y todos los países aliados de Estados Unidos armaron a estos extremistas. ¿Cuándo? Cuando a partir del año 91 estaban combatiendo a Saddam Hussein, aquel dictador que había en Irak. Entonces, los países como Estados Unidos y sus aliados buscaron personas que estuvieran inconformes contra el régimen de Saddam Hussein y quisieran combatir contra él en el mismo Irak, es decir, son iraquíes inicialmente y afganos también. Y todo aquel que estuvo en contra de Saddam Hussein, entonces le dieron armas, los armaron para combatir a Saddam Hussein, para que le sirvieran como aliados, y no sabían que estaban alimentando y criando un cuervo para que después le sacara los ojos. El refrán aquel, cría cuervos y te sacarán los ojos. Cuando llegó la denominada primavera árabe, que comenzó por allá a partir del año 2008 en adelante, con las grandes invasiones, por ejemplo en Omán, en Libia, la guerra aquella civil que combatía también al monarca de Libia en aquel entonces,
Y los que combatieron en Egipto, los denominados hermanos musulmanes y otros que combatieron en Egipto, el régimen que para aquel entonces estaba allí. Entonces, los países aliados apoyaron a todos estos inconformes en Libia, estos inconformes en Egipto, inconformes en Túnez y en otros países de esa región, de la cuenca mediterránea, y los armaron. Lo que no sabían es que ellos son iguales que el escorpión, que amigablemente se acerca con la ponzoña escondida, pero en bien tienen la oportunidad, saca la ponzoña. A los aliados les ha pasado lo del patito y el escorpión. ¿No han oído esa historia? A la orilla de un río se encontraron un patito y un escorpión. El escorpión le dijo al patito: te voy a rogar un gran favor, que me pongas encima tuyo y me pases al otro lado de este río. Yo necesito cruzar este río y pues yo no sé nadar. El patito le dijo: no puede ser, porque usted ha sido uno de los grandes asesinos de todos los de mi familia. Muchos son los que han muerto por causa suya. El escorpión le dijo: pero esta vez eso no va a pasar. Tenga confianza en mí, de aquí en adelante yo seré el mejor de sus amigos y le aseguro que ninguno de su familia va a padecer por causa nuestra nunca más. El patito seguía incrédulo, pero el escorpión, queriéndole mostrar que era muy sincero, sacó hasta unas lágrimas parecidas a las de un cocodrilo para demostrarle la sinceridad. Imagino el escorpión con lágrimas de cocodrilo. Finalmente el patito se dejó convencer. Entonces le dijo: venga pues, súbase. Y lo llevó, y cuando ya arribaron a la otra orilla del río, le dijo: patito, yo le cumplo mi promesa. Le enterró la ponzoña en toda la cabeza y ahí lo dejó. Así es, todos estos yihadistas que los Estados Unidos y otros armaron para ayudarles a combatir estos regímenes hostiles a Occidente, resulta que le resultaron como el escorpión. Creyeron que eran sus aliados y resulta que no. Ahora ellos se han convertido en un peligro y tienen las armas poderosas que ellos les habían dado. Por eso se levantaron en Irak, y una gran parte del país de Irak lo han conquistado ellos. Otra gran parte del país de Siria lo tienen conquistado ellos. Otra parte de Kurdistán lo tienen conquistado ellos. Y así se están extendiendo por otros países, y en ellos han fundado lo que ellos conocen o llaman el califato. El califato es una especie de reino que solamente se le concede a los descendientes directos de Mahoma, aunque el actual líder que tienen ellos no tiene nada que ver con Mahoma. Sin embargo, ahí está puesto como un califa, que es el que lidera todo ese acto de terrorismo que hay contra Occidente. Entonces, ahí está. ¿Qué combaten? ¿Qué combaten? Lo mismo que Mahoma combatió en el principio. ¿Cuándo nace el sistema musulmán o el Islam? Recuerden que Muhammad nació en el año 570 después de Cristo, que en el año 610 de esta era se proclamó profeta de Dios
en su ciudad natal, Medina. Pero allí la gente de su ciudad no le creyó. Entonces se fue de ahí a otra ciudad y allá armó un ejército con gente que sí le creyó que era profeta. Le hizo creer que el ángel Gabriel había venido del cielo y por allá en una cueva, cerquita donde hoy está la Meca, le había aparecido el ángel Gabriel y le había dado una cantidad de revelaciones que hoy están en el Corán, que es el libro de ellos. Entre ellas que había que cortarle la cabeza a todos los judíos en el sábado, y a todos los cristianos había que cortarles la cabeza en el domingo. Aún eso está escrito en el Corán. Quedó escrito en el Corán. Ahora, ¿por qué al regresar Mahoma a Medina comenzó a cortar la cabeza a la gente? Lo hizo porque supuestamente el ángel Gabriel lo había comisionado, o Dios a través del arcángel Gabriel, para cortarle la cabeza a todos los infieles y a todos los idólatras. Cortarían la cabeza a todos los infieles y a los idólatras. Como el cristianismo a esa altura ya había caído en una tremenda decadencia y se habían vuelto idólatras y ya para ese tiempo le rendían culto supuestamente a los santos, a los santos muertos, es decir, a todos los muertos que ya habían dormido, entonces los habían declarado santos y a ellos les rezaban, a ellos les pedían y a ellos ya les tenían altares. Entonces la espada de Mahoma vino y a todos los idólatras, sin excepción alguna, les cortaban la cabeza y eso mataban por miles semanalmente de personas y arrasaron pueblos, y no solamente abajo en la cuenca baja del Mediterráneo, sino que se subieron a Europa y gran parte de Italia fue conquistado por ellos. España cayó bajo las botas de los moros, que así se llamaron. En el año 735 España todo cayó bajo el dominio de ellos y estuvieron en España hasta el año 1492. Estuvieron realmente siendo la fuerza y los que gobernaban a España. De ahí que gran parte de la cultura española de hoy y las ciudades importantes de España fueron fundadas y se le debe a ellos, a los musulmanes. Entonces, lo mismo están haciendo esta ala yihadista. ¿Qué es lo que ellos combaten? Hay una orquesta de metal que en su presentación presentan unas escenas obscenas y muy obscenas, muy subidas de color, y esos yihadistas lo supieron y vinieron, y en ese teatro donde estaban, ahí mataron 118 y dejaron más de 90 heridos. ¿Por qué? Ellos dicen que son el látigo de Dios para castigar toda esa inmoralidad del mundo. ¿Y quiénes alimentan las filas de esta gente? Muchas personas de Estados Unidos y de Europa, hastiados de la asquerosidad de toda clase de inmoralidad, están viajando a Oriente y se están regalando y se están poniendo en las filas voluntariamente de esa gente que dicen ser el látigo de Dios, dicen ellos, no que lo sean, el látigo de Dios para castigar toda la horrible inmoralidad que hay en el mundo. Eso es lo que combaten los yihadistas. Y a la revista aquella y al autor que mataron, porque hacía burlas de Mahoma y porque también de verdad en esas burlas se han burlado de Jesucristo, se burlan de Mahoma, se han burlado de todo lo que ellos les da la gana, y ya saben que también ya pusieron sus muertos bajo las botas de los yihadistas. Entonces, esa es la ideología de ellos. Supuestamente, ellos están puestos como el azote de Dios
para castigar a todos los inmorales y corrompidos de este mundo. Eso es lo que ellos dicen. No que Dios los haya puesto a ellos como ellos dicen, eso lo dicen ellos, no nosotros. ¿Correcto? Bien, ahí eso sobre el yihadismo, para que tengamos bien claro qué es lo que ellos están haciendo y por qué. El capítulo 13 del libro de Apocalipsis, antes de irme de ahí, el yihadismo está en la profecía bíblica, está en la profecía bíblica. Tal vez no tendremos tiempo de abundar sobre esto esta noche, pero si usted va a internet y busca Pastor Antonio Restrepo y enseñanza o estudio sobre el yihadismo, y ahí sí hay un documento, un estudio completo sobre eso, porque el tema en esta noche era sobre eso. Pero leímos que Apocalipsis 13 nos habla de una bestia, que esta bestia, ¿cuántas cabezas tiene? Tiene 7, muy bien, excelente, los niños saben. Y tiene 10 cuernos, la bestia, la primera bestia que sube del mar. ¿Qué representa esa bestia espantosa y terrible? Esa bestia es la suma de los grandes imperios enemigos de Dios a lo largo de la historia de la humanidad. Comenzando por ¿cuál? ¿Qué representa este león que representa? Babilonia. Nabucodonosor, que fue el primer emperador de Babilonia. Aquella estatua, ¿qué es? ¿Esa imagen qué es? La imagen que vio Nabucodonosor en un sueño. Esa imagen la vio Nabucodonosor en un sueño, capítulo 2 de Daniel. Un sueño que lo espantó. Veía una imagen que tenía una cabeza de oro, tenía brazos y pecho de plata, tenía un vientre de bronce, tenía unas piernas de hierro y unos pies en parte de hierro y en parte de barro. ¿Correcto? Tal cual los hermanos lo han plasmado en su hermoso trabajo que han hecho. Esa cabeza de oro representa el mismo imperio babilónico también del capítulo, o sea, capítulo 2 y capítulo 7 de Daniel. Capítulo 2 y capítulo 7. En el capítulo 2 es Nabucodonosor el que ve la visión y la ve así, respecto de los grandes imperios de la historia. Y en el capítulo 7 ya no es Nabucodonosor, sino el mismo Daniel, el profeta Daniel, el que tiene la misma visión, solo que ya no se juega con una imagen, sino con estas bestias. ¿Correcto? Bien, el capítulo 7, ¿qué es lo que hace? El capítulo 7 funde estas bestias en una sola. ¿Correcto? Este león tiene ¿cuántas cabezas? Una. Este oso, símbolo del imperio medo-persa, ¿tiene cuántas cabezas? Una. ¿Y este leopardo cuántas cabezas tiene? 4. Total, ¿cuántas cabezas suma? Y recuerdan que aquí teníamos un dragón, la bestia espantosa y terrible que la quitamos para poner que tenía una sola cabeza, pero tenía 10 cuernos. Con la cabeza de ese dragón entonces completamos ¿cuántas cabezas? 7. ¿Y cuántos cuernos? 10. Están sumados aquí. Es decir, esta bestia resume todas estas. Es la suma de todas estas. Entonces ya Juan no dice que vio 4 bestias como Daniel en el capítulo 7, sino que vio una bestia. Pero esa bestia que ve Juan en Apocalipsis 13 es la suma de todas las bestias que había visto Daniel. ¿Correcto? Que son los grandes imperios de la historia. ¿Cuáles fueron los grandes imperios de la historia? Babilonia en primer lugar, que comenzó en el año 605 a.C. y terminó el 12 de octubre del año 539, es decir, 66 años después. 66 años, el imperio babilónico, representado por o esa cabeza de oro, duró 66 años y se cayó.
¿Quiénes lo derrumbaron? Los medopersas, representados por un oso, ¿correcto? O en la estatua por los brazos y pecho de plata, este oso. ¿Cuándo comenzaron a gobernar los medopersas? Tumbaron a Babilonia en el año 539 a.C., en la época de Ciro, en la época de Asuero, de Artajerjes, de Darío I, Darío II, todos los que vinieron después. ¿Y hasta cuándo reinaron ellos? Ellos tuvieron un reino más largo que el de Babilonia, aunque no fueron tan sólidos, tan fuertes ni tan sabios como el de Babilonia. Sin embargo, tuvieron un imperio más longevo, ya que comenzaron en el año 539 a.C. y cayeron bajo las botas de Alejandro el Grande en el año 324. Año 324, el último representante de los medopersas, que fue Darío III, cayó vencido por las tropas de Alejandro el Grande, o del imperio greco-macedonio. Entonces, ya estos pasaron a la historia, ¿correcto? Año 324, se consolida el triunfo del imperio macedonio, encabezado por Alejandro el Grande. Pero 2 años más tarde de haber conquistado el mundo, Alejandro se murió. Y al morirse, el reino se lo repartieron sus 4 generales principales, que fueron, en su orden, Casandro. El segundo fue Lisímaco fue el segundo. El tercero fue Seleuco. El cuarto fue Ptolomeo. ¿Correcto? Esos 4 se repartieron el reino a la muerte de Alejandro. Por eso el leopardo, que representa el imperio macedonio, aparece con 4 cabezas. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos. Entonces, los grandes imperios caídos, los que cayeron antes de Cristo, y el que estaba en los días de Cristo, y el que está en este momento consolidándose, que es el del anticristo. ¿Cuántos a los días de Cristo, cuántos de esos imperios habían caído? Babilonia estaba en el pasado, ¿correcto? Había caído Babilonia, había caído los medopersas, había caído el de Alejandro, 3, y había de estos cuatro que reemplazaron o que sucedieron a Alejandro, solamente en poco tiempo quedaron 2, porque muerto Alejandro se abrió una guerra entre los sucesores de Alejandro, se hicieron ellos mismos la guerra. De ahí que hacia el año 300 solamente sobrevivían 2, 300 años antes de Cristo. ¿Cuáles lograron sobrevivir? Casandro no logró sobrevivir, su imperio se acabó, su reino se acabó. Lisímaco, hacia acá la parte de Europa, hacia Hungría y toda esta parte de allí, de la parte del Mar Negro hacia arriba, no logró sobrevivir, también sucumbió, y entonces solamente quedó el reino griego, que era dirigido por Seleuco, y el reino Ptolomeo, que era en Egipto, que quedó en cabeza de Ptolomeo I. Al año 250 a.C. muere Ptolomeo I y lo sucede Ptolomeo II, su hijo. A partir de Ptolomeo I se hizo una dinastía, y la última representante de esa dinastía fue Cleopatra, hacia el año 54 a.C., es para ese tiempo la última representante de esa dinastía ptolomea, Cleopatra. A los días de Cristo, ¿quiénes habían caído? Babilonia. Cayó el imperio, cayó Alejandro como tal, es decir, el imperio griego como tal había caído.
Y también había caído los dos reinos fuertes que vinieron después de él, que fueron el de Seleuco, que los que vinieron en esa línea de Seleuco fueron los Antíocos, Antíoco I, Antíoco II y Antíoco III, ¿correcto? Que son los que le hicieron la guerra a Israel en los tiempos de los macabeos. Son los que profanaron el templo, son los que prohibieron adorar al Dios vivo y verdadero en Israel, son los que prohibieron la ley, son los que prohibieron leer las escrituras sagradas del Antiguo Testamento, son los que quemaron vivos a los que encontraban que leían alguna parte, así fuera un pequeño pedacito de la Torá judía, los quemaban vivos, los persiguieron, los asesinaron por donde quiera, hasta que un pequeño reducto encabezado por unos muchachos que tenían el apodo de macabeos, como Simón y Judas, le dijeron a sus hermanos: pues nos van a matar a todos, de todas formas, por la causa del Dios de Israel, pues murámonos peleando. Y es así como se formó un reducto que comenzó a hacer resistencia a ese imperio descendiente del imperio griego a través de la línea seleuca, pero esta vez a través de los antíocos. Y vino la famosa guerra macabea que se lee en los libros de Macabeos 1 y 2. Está esa guerra contada tal como fue. Entonces, pero finalmente cayeron. El último, Antíoco, muere hacia el año 162 antes de Cristo. Murió una noche de repente, como lo había dicho el capítulo 8 de Daniel, que este hombre, conocido como un chivo que venía del norte, que ataca al carnero, representado por el imperio, también bajo el imperio medo-persa, que recibe la figura o de un oso, en el capítulo 7 de Daniel, o de un carnero, ¿correcto? En el capítulo 8, y Antíoco, de la línea seleuca, recibe también la figura de un macho cabrío o un chivo en el capítulo 8 de Daniel. De ahí que a los días de Jesús o a los días de Juan se había caído Babilonia, se había caído el imperio medo-persa, se había caído Alejandro y se había caído la Grecia, la Greco-Siria de Ptolomeo, perdón, de Antíoco, y se había caído el Egipto de Ptolomeo, correcto, de la dinastía ptolomea. Entonces, cayó Babilonia, cayeron los medo-persas, cayó Grecia, cayó Siria y cayó Egipto. 5 reinos habían caído. En los días de Jesús estaba en pie ¿cuál? ¿Cuál era el imperio que estaba en los días de Jesús? El imperio romano, que comienza con Julio César, a partir del año 54 a.C., Julio César, el primer emperador romano. En los días de Jesús, cuando Jesús nació, estaba Augusto César como emperador romano. Hacia el año 15 de la era cristiana muere Augusto César y lo sucedió su hijo Tiberio César, que Tiberio César es el que está reinando en los días de la muerte de Jesús. Cuando Jesús muere, el monarca de Roma era Tiberio César, que recuerden que Tiberio tenía una hija, ya lo he dicho otros días, llamada Claudia, y esta Claudia era casada con Poncio Pilato, y esta fue la que le escribió a Pilato, 27:19 de Mateo: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. ¿Correcto? Esa es hija de Tiberio César, del emperador. Y esta mujer, aunque hija del emperador, sabía que Jesús era el justo. ¿Correcto?
era hombre santo. Alabanzas al Señor. Entonces estaba en poder el Imperio Romano en los días de Jesús, que representa las piernas de hierro, ¿correcto? Ese era el imperio que estaba en los días de Jesús. Entonces ese sería el sexto imperio, porque 5 ya habían caído. El uno es, con esta explicación que corresponde, ya dijimos que todas estas se suman en esta, trasladémonos a Apocalipsis 17. A ver, leamos Apocalipsis 17, ¿cómo está Apocalipsis 17? Esta bestia es la misma de Apocalipsis 17, es decir, la bestia del capítulo 13 es la misma del capítulo 17. ¿Qué dice el capítulo 17? Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré que la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia. ¿Cuál es la bestia? ¿Qué representa la bestia? Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Siria y Egipto y Roma, ¿correcto? Y después el último gran imperio del mundo, que será el del anticristo, o el imperio romano restaurado al futuro. Entonces, esa es la bestia. Y la mujer está sentada sobre la bestia. Esa bestia tiene un color ¿qué? Escarlata, llena de nombres y de blasfemias. Que tenía, ¿cuántas cabezas tenía esa bestia que cabalgaba a la mujer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cabezas. ¿Y tenía cuántos cuernos? 10 cuernos. Observen las coronitas. Donde ve cada coronita de esas son los cuernos. ¿Correcto? ¿Qué representan esos cuernos? 10 reyes que aún no han recibido reino y solo por un corto periodo van a reinar juntamente con la bestia, ya lo veremos más adelante. La mujer estaba vestida ¿de qué? De púrpura y escarlata. ¿Han oído nombrar los purpurados? Para referirse al alto clero, lo llaman los purpurados. De púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, de las inmundicias de su fornicación. Ahí lo tiene el cáliz. Y en su frente un nombre escrito. ¿Cómo se llama? Un misterio. Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Qué representa esta mujer? Representa todo el sistema religioso, no una religión solamente. Es decir, no está representando solamente la religión de Roma, está representando todo el sistema falso religioso del mundo, o toda la religión falsa del mundo está representada ahí. ¿Han notado que todas esas falsas religiones están unidas? Cuando murió Karol Wojtyła, conocido como Juan Pablo II, ¿quiénes asistieron a su sepelio en Roma? Todos los reyes de la tierra y todos los representantes de las grandes religiones del mundo, incluyendo los musulmanes y aún judíos, estuvieron ahí, ¿correcto? ¿Lo recuerdan? Cuando fue ungido como papa, Joseph Ratzinger, igual, ¿quiénes asistieron al Vaticano? Todos, incluyendo Obama, presidente de Estados Unidos, que es musulmán, y todos los líderes de religiones del mundo, trinitarios, todos ellos, sin excepción, estuvieron ahí felicitándolo, ¿correcto? Cuando fue elegido
¿Qué dijeron los trinitarios, los líderes de ella? Había sido elegido un gran hombre de Dios. ¿No dijeron eso los líderes trinitarios? Había sido elegido un gran hombre de Dios cuando eligieron a Pacho. ¿Correcto? Todas las religiones están unidas ahí. Esta mujer representa todo el sistema religioso, llámese musulmán, llámese hindú, llámese budista, todas las religiones bautistas, presbiterianas, todas están incluidas ahí, están representadas ahí en esa mujer. Por ello es la madre de todas las abominaciones de la tierra. Tiene hijas en todo el mundo. Es la madre de todas las abominaciones de la tierra. ¿Correcto? Estaba ebria. El apóstol Juan ve a esa mujer y la vio embriagada. ¿De qué estaba embriagada esa mujer? De la sangre de los mártires de Jesús. ¿Y es que acaso las organizaciones trinitarias también han tenido inquisición y han matado gente por la causa de Cristo? Sí. No solamente la Iglesia Católica ha tenido la Santa Inquisición, que es matar a todos aquellos que ellos consideraron herejes porque no creían sus credos, entonces los condenaron a la hoguera, a ser enterrados vivos, a ser comidos por los leones, a ser muertos, degollados, como en la famosa fiesta de San Bartolomé en Francia, la guerra contra los hugonotes. Los hugonotes se llamaron así porque leían la Biblia, y por el mero hecho de leer la Biblia, yo he estado en esa región suroeste de Francia, donde fue las más horribles matanzas de personas, y realmente, aún aunque hace siglos eso pasó, uno siente dolor al pasar por ahí y hasta escalofrío de saber las masacres. En una sola semana, solo en una semana, mataron más de 70,000 personas por el único delito de leer la Biblia. Obispos, monjas y todos ellos cortando cabezas, ancianos, mujeres y niños. El río Sena, que es el que atraviesa la ciudad de París, ahí por donde está la torre, por ahí pasa el río Sena. Ese río Sena, por 15 días, era un río de sangre. Hoy los franceses recuerdan esa masacre llamándola la fiesta o la conmemoración mejor, de San Bartolomé. Los franceses han sido dulces para esas masacres, terrible, a lo largo de la historia le ha tocado padecer. Que Dios tenga misericordia de Francia, como también del mundo. Entonces, pero solamente ellos. ¿Y quiénes mataron? ¿Quiénes mataron en el siglo XVI a científicos como Miguel de Servet por el único delito de leer la Biblia y confesar que la Trinidad no existía, sino que existía un Dios verdadero? Por el único delito de creer que hay un solo Dios verdadero. Calvino, gran líder y fundador de la doctrina bautista en el mundo, le cortó la cabeza a Servet en Suiza, y no contento con haberle cortado la cabeza, aún después de que le quitó la cabeza, con sevicia le abrió la boca para arrancarle la lengua arrancada, porque había que extirpar de raíz a todos esos herejes que no creían en la Santísima Trinidad. ¿Ah? Y así muchos más. Entonces, ¿quiénes se han embriagado de la sangre de los santos de Jesús, de los mártires? Todos esos credos. ¿Qué diríamos de Lutero en Alemania?
que ordenó la expropiación de todos los bienes de los judíos por el único hecho de que no eran luteranos o no eran católicos, y fueron perseguidos y exterminados también por el mismo Lutero y sus luteranos en todos los estados luteranos de Alemania. Que no nos vengan a presentar esos caballeros como unos santos, que la historia dice otra cosa. Fueron unos criminales. Todos hacen parte de esta ramera. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Y si no, mira la historia, ahí está. Entonces, no es solamente una religión, como algunos han creído, o como lo hizo creer el adventismo en su momento, que era solamente Roma. No, todos hacen parte de la misma cosa. Por la gracia del Señor, hasta el día de hoy esta iglesia se mantiene al margen de toda esa abominación. En el Pacto Mundial de Iglesias o Concilio Ecuménico de hace 5 años atrás, Joseph Ratzinger, conocido como Benedicto XVI, dijo que el único bastión que se resistía al ecumenismo en el mundo y que eran su obstáculo eran solo los pentecostales. El único que no se ha unido a eso, según Benedicto, el Papa Benedicto de este momento, eran los pentecostales, que eran su único estorbo que tenían en el mundo para lograr una unificación general y tener todos una misma religión. Somos los pentecostales el único estorbo. Que estén tranquilos que este estorbo se les va a quitar dentro de muy poco. El Señor va a quitar este estorbo del mundo, va a recoger esta iglesia y los va a dejar a ellos aquí tranquilos, para que tengan una sola religión que adore y le rinda culto al anticristo. Alabanzas a Jesús. Ya está en acción, dijo Pablo, el misterio de la iniquidad. Según de Tesalonicenses 2:6. Solo que hay alguien que al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado. Estamos estorbando aquí, hermanos. La iglesia del Señor está estorbando aquí. Estamos sobrando aquí. Están buscando y esperando que desaparezcamos, que nos vayamos de aquí. El diablo mismo está esperando que nos vayamos para él poder pisotear este mundo a sus anchas como quiera. Porque hasta hoy somos el mismo estorbo de Satanás. Pero tranquilo, dentro de poco nos vamos. Alabanzas al Señor. Aleluya. Alabanzas a Dios. Seguimos leyendo. Volvemos a Apocalipsis 17. Apocalipsis 17 ahora. Volvemos. Estábamos en el verso 7. En el 7. El ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí hay un ángel que le va a explicar a Juan. Mire la explicación. La bestia que has visto era, pasado y no es. 2 tiempos, pasado y futuro. Era y no es. Y está para subir del abismo y para ir ¿a dónde? A perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Note los tiempos: era
no es y será. Era Babilonia, era Medo-Persa, era Grecia, era Siria, era Egipto. ¿Correcto? Era. Esos 5 pasado. Pero allá dice, no es y será. Que era, no es y será. ¿Será cuál? Será los pies de barro que veis allá, el último gran imperio del mundo. Seguimos leyendo. Esto para la mente que tenga sabiduría. Es decir, esto exclusivamente para las personas que tengan alguna medida de discernimiento, algunos centímetros de frente. Claro que algunos tienen hasta aquí atrás. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Volvamos a mirar. Son 7 reyes. ¿Cuántos de ellos a los días de Juan habían caído? ¿Cuáles son los 5 que habían caído? Babilonia, Persa, Grecia, Siria, Egipto. 5 de ellos han caído. El uno es el romano, las piernas de hierro, las piernas de hierro. El uno es, en los días que Juan escribe esto, en el año 95 de la era cristiana, en la isla de Patmos, Grecia, estaba el imperio romano. El uno es, y el otro aún no ha venido, los pies de barro, de hierro y barro, que es el del anticristo. Y cuando venga es necesario que dure ¿cuánto tiempo? Que dure breve tiempo. Será el imperio más corto de la historia. El de Babilonia duró 66 años. El de los medopersas duró desde el año 539 al año 324. Total, 215 años duró el imperio medopersa. El imperio de Alejandro solamente duró 12 años. 12 años, el de Alejandro como tal. Del año 334 al año 322. Duró 12 años. El imperio greco-sirio, es decir, de la línea Seleuco que termina en la dinastía de los Ptolomeos, de los Antíocos, duró desde el año 322 al año 162, al año 162. ¿Cuánto transcurre? Del año 322 al 162. Hágame la cuenta por allá. ¿Ah? ¿Ya? ¿Alguien rápido para los números ya lo hizo? ¿Ah? Ajá. 160 años. Duró 160 años. Ese imperio duró 160 años. El del imperio Ptolomeo sobrevivió hasta el año 54 antes de Cristo por la línea de Cleopatra, ¿correcto? Ese es el egipcio, el Ptolomeo. Entonces, este duró más. ¿Cuánto? 352. No da eso. 322 al año 54. A 322 le resta 54. ¿Cuánto? 268 años, correcto. 268 duró el Ptolomeo, el egipcio. El romano, que comienza en el año 54 de la era cristiana y cayó en el año 378 después de Jesucristo, ¿duró cuánto?
Súmele 54 a 300, ¿ah? 432 años duró el Imperio Romano, ¿correcto? Y cayó. El Imperio Romano sería restaurado en el futuro. El Imperio Romano sería restaurado en el futuro como imperio, solo que su último rey durará muy poco. El imperio como tal comenzó ya su restauración. Volvemos por un momento al capítulo 13 de Apocalipsis. Veamos el capítulo 13 de Apocalipsis por un momento para ver la caída del Imperio Romano y su restauración. 13:3. Una de sus cabezas, es decir, la de las 7 cabezas de la bestia, apareció herida como de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Cuál es la cabeza de la bestia que fue herida como de muerte? El Imperio Romano, que cayó bajo el ataque y el asedio de las tribus bárbaras que descendieron del norte y poco a poco fueron debilitando el Imperio Romano, hasta que un líder de esas tribus que descendió del norte, sanguinario y espantoso como fue Atila, le dio el último golpe de gracia al Imperio Romano. A partir del año 378 en adelante, fue la muerte del Imperio Romano por las tropas de Atila. Entonces su herida, una de sus cabezas estaba herida como herida de muerte, es decir, el Imperio Romano, pero su herida mortal fue sanada. Quiere decir que el Imperio Romano tendrá 2 tiempos, un tiempo en el pasado y un tiempo lo tendría en el futuro. Por eso, no es y será. ¿Recuerdan el lenguaje de Apocalipsis 17? No es y será. No es, dejaría de ser un tiempo por un periodo, dejaría de existir, pero volvería a ser. ¿Correcto? ¿Cuándo comenzó la restauración del Imperio Romano? Comenzó con la denominada Carta de Roma o Tratado de Roma en el año 57. En el año 57 se firmó en Roma un tratado conocido como la Carta de Roma o el Tratado de Roma para resucitar, especialmente en Europa, los países que hicieron parte del Imperio Romano en Europa. Y este tratado fue firmado inicialmente por Italia, por Francia, por Luxemburgo, por Holanda, por Bélgica y desde luego el Sacro Imperio Alemán, por Alemania. Ellos habían sido parte del antiguo Imperio Romano. ¿Y qué propendía? Es decir, ¿por qué propende este Tratado de Roma? Por unificar como en un solo país todos los países que de Europa pertenecieron al antiguo Imperio Romano, para que vuelvan a ser como un solo país. Después esto se amplió y a partir del año 1979 otros países como España lo firmaron, después por el 89 Grecia, Chipre y otros países, y de último por allá el Reino Unido, aunque no ha estado muy contento ahí, y hay tratados que el Reino Unido no ha firmado, el Tratado Schengen, por ejemplo, el Tratado Maastricht tampoco, que reconoce la moneda única, y así el Reino Unido ha estado incómodo ahí en la unificación de ese antiguo imperio, pero ahí está todavía. Entonces, inicialmente los que conformaron los países de Europa que hicieron parte del Imperio Romano son 12 países. Ahora, ¿por qué no son 12 los que están en el mercado común europeo o en la Unión Europea, sino que ahora hay 28? Pero ¿cuántas banderas tiene el logotipo de la Unión Europea? Solamente tiene 12. Quiere decir que el resto están ahí de relleno. El resto están de relleno. Ahí se han metido un poco ahora, pero están de relleno. Solamente 12 pertenecieron al antiguo Imperio Romano y son los que primero firmaron este tratado. ¿Qué se creó a partir de ahí?
Un parlamento, tuvieron un secretario. ¿Quién fue el que dio el voto y dio el dedo para que nombraran al primer secretario? El Vaticano. Y nombraron a un ultracatólico como primer secretario de la Unión Europea, que fue el señor Joao Barroso, que aún hasta el día de hoy es secretario. Después nació un Parlamento Europeo, que cada país nombraba unos representantes, eligieron unos representantes para tener un parlamento, eligieron una sede que es Bruselas, la capital de Bélgica. Allí en Bruselas está la sede de la Unión Europea. Ya tenido un parlamento, les hacía falta tener una constitución, tener una moneda única. Entonces se firmó el Tratado de Maastricht en un pequeño pueblito que queda entre Holanda y Alemania. Hay un pequeño pueblito que se llama Maastricht, y allí se firmó el tratado que dio origen a la moneda única, que es el euro. También necesitaban funcionar como un país, como un solo país, para los visitantes, para las personas no comunitarias, es decir, que no pertenecen a la Comunidad Europea, pudieran ingresar allí con una visa unificada. Y se firmó el denominado Tratado Schengen, que dio vida a la visa Schengen, que una persona que entra a visitar Bélgica pueda visitar el resto de los 28 países de la Unión Europea o así. No, puede visitar en este momento 26 países, ya que Inglaterra no ha firmado ni el Tratado de Maastricht, la moneda única, ellos siguen teniendo la libra, ni han firmado el Tratado Schengen. Por eso quien va a ir allí a Europa para entrar al Reino Unido tiene que tener otra visa directamente concedida por el Reino Unido, porque ellos no han firmado ese tratado. Correcto, pero nosotros sí. Después necesitaban una constitución para poder funcionar realmente como un país, y fue aprobada la constitución que se conoce como la Constitución de Lisboa, que fue firmada hace 7 años atrás en Portugal. La constitución que dio vida a la Unión Europea como un país que tiene sus propias leyes, su parlamento, su todo para funcionar como un gobierno. Les quedaba faltando un presidente, no tenían un presidente que los gobernase a todos, que los representase a todos, y entonces fue elegido un presidente. Su primer presidente, que aún todavía sigue, hace 6 años fue elegido el señor Van Rompuy, un ultracatólico belga. Correcto. Esos son las personas claves que han dado vida a esto del Imperio Romano restaurado en la figura de la Unión Europea. Es la tercera parte de la tierra, en economía, en todo, en fuerza disponible para guerra, es la tercera potencia mundial. Ellos unificados son la tercera parte de la tierra. Ahí pues su importancia y su fuerza que tienen en el mundo en este momento. Pero a ellos les falta un líder de mayor talento, que es el que están buscando. Un hombre que no solamente gobierne la Unión Europea, sino que pueda gobernar el mundo entero. Un hombre que ponga en marcha lo que dijimos el jueves cuando comenzó nuestro congreso, un nuevo orden mundial en todos los aspectos políticos, económicos, religiosos y demás. Ya tienen una moneda única, les hace falta, tienen una visa única, tienen un presidente único, un secretario único, les falta una religión única. Están trabajando en este momento por tener una religión única. ¿Lo ven? Nosotros llegamos a Europa y abrimos una iglesia con un registro de gobierno de milagro, realmente de milagro, porque las puertas en Europa están cerradas. Cualquiera que llegue a abrir una nueva denominación tiene que contar con el permiso del Concilio Europeo de Iglesias, y todas son católicas, trinitarias, en fin. ¿Usted cree que nos van a dar el aval?
De milagro, el 12 de diciembre del año 1999, una reunión en Londres con un pequeño grupito, acordamos un nombre que distinguiera a la iglesia en Europa y también hacer los trámites ante el Estado para tener un registro oficial del gobierno. Y gracias a Dios aprobamos en esa reunión, en la asamblea pequeña, un registro oficial ante el gobierno que se llamaría Unity Pentecostal Church in Europe, Iglesia Pentecostal Unida en Europa. Elevamos la solicitud al Estado y no fue fácil. Inicialmente nos dieron una especie de registro comercial, no religioso. Tuvimos que conseguir un abogado y por ahí, no sé cómo Dios puso un abogado que había trabajado antes con la superintendencia de Charities, que son las que regulan esto de la religión en todo el Reino Unido. Y al conocer nuestra condición dijo, mire, aunque pues no me compete, sin embargo les voy a colaborar, no sé por qué les voy a colaborar. Dios le puso colaborar. Realmente lo que le pagamos a ese hombre fue realmente nada, como 20 libras nada más fue lo que el hombre nos cobró. Realmente nos hizo los trámites por voluntad de él, porque él quiso hacerlo, realmente de gratis. Y como conocía todos los, porque él había pertenecido a ese concilio de iglesias, sabía todos los vericuetos, sabía por dónde entrarse, sabía qué hacer. Y cuando vieron el concilio de iglesias de Europa, les habían hecho un golazo. Se aparecía nuestro registro ahí, aprobado por el gobierno. ¿Y cómo resultó que ustedes se metieron aquí? El Señor nos metió. Y ya con ese registro se abrió en España. Porque ¿qué le dijeron en España? Ustedes tienen que mostrar un registro que ustedes están aprobados en Europa. Sí, nosotros estamos aprobados en Europa. Tenemos la iglesia, el registro de la iglesia en Inglaterra. Listo. Ya el gobierno ahí no tuvo que hacer nada sino, listo. Si están aprobados en Inglaterra, tienen que estar aprobados en Europa. Se abrió el registro en Holanda, se abrió el registro en Bélgica, se abrió el registro en Francia, se abrió en Alemania, se abrió en Austria, se abrió en Italia, con ese registro del Reino Unido. Cuando menos acordaron el concilio de iglesias, ya no podían hacer nada. Pero ellos tienen que solamente pueden existir ellos en Europa, los del Concilio Mundial de Iglesias. Nadie más. De ahí que nosotros estamos en Europa por milagro del Señor. Por milagro del Señor. Alabanzas al Señor. Ahí estamos. Aleluya. Y le pedimos, cuando íbamos a regresar a Colombia, le pedimos al gobierno, porque ellos califican los grupos religiosos de 1 a 10. De 1 a 10. 1 es excelente, lo máximo. 2, que ya no es tan excelente, bueno, pero 2, 3, 4, que no es bueno, pero no es excelente. Y ya de 5 para abajo, que son regularcitas. Y ya de 7 hacia abajo, hacia 10, que están a punto de que el Estado les cancele, les cierre las puertas, porque no se han manejado bien. Y cuando solicitamos, el Estado nos dio la carta y aparecimos registrados como 1A, una iglesia súper excelente, la máxima calificación. Y no supimos cómo fue posible meternos en todo ese nido de víboras y salir vivos. Dios lo hizo posible. Dios lo ha hecho posible. Él es el que abre puertas y nadie cierra. Pero las puertas están cerradas en Europa para cualquier doctrina que no sea de esa corriente. Pero Dios a nosotros nos abrió la puerta.
y nadie nos la ha podido cerrar hasta aquí. Alabanzas al Señor. Entonces, ahí está. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta en este momento? Ya tienen un concilio de iglesias que son religión única de la Unión Europea, que es el Concilio Mundial de Iglesias. Una sola iglesia, una sola creencia, una sola religión. ¿Correcto? Que nosotros estamos por ahí por milagro, como ya dije. Ahora, si ya tienen religión unificada y ya tienen una moneda unificada, ya tienen una constitución, ya tienen un presidente, ¿qué les falta? Un gran líder que no solamente gobierne Europa, sino que se proyecte desde ahí y gobierne el mundo entero. ¿Cuál es ese? La bestia, el anticristo, el hombre de pecado que va a salir de ahí. Entonces, dijimos que esa cabeza herida fue el Imperio Romano restaurado, que fue sanada el Imperio Romano. Volvemos a Apocalipsis 13 y nos ubicamos que del verso 8 ahora o 9. ¿Dónde íbamos? Verso 11. La bestia que era y no es también el octavo. La bestia que era, no es y será. Es también el octavo, porque de este imperio romano restaurado, que aparece ya como si fuera un séptimo imperio, va a surgir un cuerno pequeño, como si fuera un nuevo imperio, pero resulta que no es un nuevo imperio porque pertenece a los 7. Véalo ahí, los dice. La bestia que era y no es también el octavo, y es de dónde? De entre los 7, es decir, hace parte del Imperio Romano restaurado, ¿correcto? ¿Y a dónde va a ir? Va a ir a la perdición. ¿Cómo se le llama en Tesalonicenses, segunda 2:4? Se le llama el hijo de perdición al anticristo, recuerden. Dice que va a ir a la perdición y según Tesalonicenses 2:4 dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, ahí está el texto. El 3, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese octavo que sale de los 7 va a ir ¿a dónde? A la perdición. Volviendo a Apocalipsis. Apocalipsis, ahí estábamos. Ahora ya el 12 dice, los 10 cuernos, ¿cuántos cuernos hay ahí en la bestia? 10. Los 10 cuernos que has visto y que nosotros estamos viendo aquí también, son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes y juntamente con la bestia, es decir, cogobernarán por una hora, es decir, por un corto periodo de tiempo, con el anticristo. ¿Cuáles son ellos? ¿Quiénes son estos 10 reyes? En este momento, ustedes han oído hablar de un grupo económico, los 7 países más industrializados eran primero el G7, ahora es el G8. En este momento están candidatos para ingresar a ese grupo selecto de los países más industrializados y más ricos de la tierra, China, cuya economía se ha elevado en los últimos años, y India, que es otra de las economías emergentes pujantes que viene pidiendo un espacio en medio del G, es decir, del grupo de los países industrializados del planeta. Cuando ingresen a ese grupo, China, que ya está en camino de ser aprobado, y India, ya no serán 8, sino que serán 10. Los 10 países más ricos, industrializados y poderosos del planeta van a cogobernar con el anticristo o con la bestia por una hora. ¿Correcto? ¿Lo veis ahí? Por una hora. Recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Seguimos.
Estos tienen un mismo propósito. Miren los propósitos malvados que tienen estos reyes. Observen. Entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Son reyes que tienen poder y autoridad en el concierto mundial, porque uno no puede entregar lo que no tiene. Entregarán su poder y su autoridad. Quiere decir que son reyes que tienen poder y autoridad. Y el poder que tienen se lo entregarán a la bestia y la autoridad. ¿Qué poder tienen? Esos 10 tienen en primer lugar el poder económico. Tienen en segundo lugar el poder militar y armamentístico del planeta. ¿Qué tal le parece? ¿Le parece poquito? Y tienen el poder político. ¿Cuánto ejército tiene, por ejemplo, China en este momento? ¿Sabe usted cuántos tiene? Tiene cerca de 300 millones de efectivos para la guerra. China, que en este momento tiene 1.400 millones de personas, tiene más de 300 millones de gente disponible para la guerra. El ejército más grande del planeta. ¿Tiene poder China? ¿Tiene poder militar Estados Unidos? ¿Tiene poder militar la Unión Europea? ¿Tiene poder militar Rusia, que es uno de los 7 ahora? ¿Ah? ¿Tiene poder militar Alemania? ¿Tiene poder militar Italia? ¿Tiene poder militar Inglaterra? Claro, ellos hacen parte del DSG. Canadá hace parte de DSG. Entonces, le entregarán todo su poder y autoridad a la bestia. Seguimos. Y tienen otro propósito. Después de entregarle todo su poder y autoridad a la bestia, ¿qué van a hacer ellos? Unidos, aliados con la bestia, le van a declarar una guerra a todo lo que menciona el nombre de Jesús. Recuerden que la bestia, leímos, capítulo 13, que blasfemará contra el nombre de Jesús, que blasfemará el nombre de Dios. Va a declarar la guerra más espantosa contra todo lo que se llame Dios. Se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Lo recuerdan? Todo lo que se llame Dios será perseguido. Todo aquel que crea en el Dios verdadero será muerto. Declararán la guerra. E incluso con sus armas poderosas apuntando hacia el cielo para hacerle la guerra al Cordero. Y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y es Rey de reyes. Alabanzas a Dios. Y los que están con Él, es decir, los que están con el Cordero. ¿Y quiénes son los que están con el Cordero? ¿Quiénes están con el Cordero? Seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y los que están con el Cordero son llamados, elegidos y fieles. Vamos a ser parte de esa guerra universal. Vamos a estar inmersos en esa guerra universal. Porque ellos le van a hacer la guerra al Cordero y nosotros vendremos con el Cordero. De ahí que veremos el momento cuando Jesucristo aplaste debajo de sus pies todos esos reinos blasfemos encabezados por el del anticristo. ¿Cómo será esa guerra? Saltémonos a Apocalipsis 17 y veamos el capítulo 19 del verso 11 en adelante para ver cómo será esa guerra. La más grande guerra jamás vista, ni siquiera imaginada por el ser humano. Esta guerra. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía, 19, 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego,
y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es, grítelo usted, el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salió una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Cuál es ese nombre? Rey de reyes y Señor de señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos para la gran cena de Dios. Es decir, ese momento cuando todos esos blasfemos caigan aplastados bajo la ira del Cordero del Dios Todopoderoso. Vean, serán las aves de rapiña los únicos que servirán para sepultar tanto muerto, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, de carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, es decir, para hacerle la guerra al Cordero y contra su ejército. Y la bestia, ¿qué le pasó a la bestia en esa guerra? ¿Qué le va a pasar? Fue apresada, y con ella también al falso profeta, que es el gran líder de religión que tendrá el anticristo para que unifique todas las religiones en torno de él y le rindan culto a él, representado en Apocalipsis 13:11 como la segunda bestia, con semejanza de cordero, pero que habla como dragón, es decir, habla como el mismo Satanás, el líder de religión que tendrá el anticristo, llamado aquí el falso profeta. El falso profeta y la bestia fueron echados, habían hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, anticristo o bestia y falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Así va a ser la guerra cuando estos 10 reyes, unidos al anticristo, le hagan la guerra al Cordero. Así caerán aplastados bajo los pies de aquel que es Rey de reyes y Señor de señores, y con justicia juzga y pelea. Alabanzas a Dios. Volvemos a Apocalipsis 17, íbamos ¿en cuál? En el 14. ¿Qué dijo el 14? Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y es Rey de reyes, lo que ya vimos allá adelante. Los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Vamos al 15, y me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, ¿son qué? ¿Qué representan esas aguas? Pueblos, muchedumbres, son naciones y son lenguas. Esta religión, desde Babilonia y hasta el último tiempo, gobierna religiosamente sobre pueblos, naciones y lenguas, pero su fin llegará. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos, que recuerda que representan los 10 cuernos, los 10 reyes, que por una hora recibirán poder. Vea lo que van a hacer también. Aborrecerán. Cuando ellos comiencen a recibir ese azote del cielo por haberle declarado la guerra al Cordero, entonces van a echarle la culpa a esta ramera y le va a decir: por culpa de ella
estamos sufriendo los grandes castigos del cielo de Dios. Y entonces aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿Qué sigue diciendo? Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Seguimos. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó a gran voz, con voz potente, diciendo, ¿cuál es el grito que da ese ángel? Ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los moradores de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, escuchad, ¿qué le dice esto a usted? ¿Será que es tiempo de salir de Babilonia o nos quedamos ahí en Babilonia? ¿Qué dicen, amigos? ¿Nos quedamos en Babilonia o salimos? ¿Qué grito se da en la voz de un ángel que nos grita desde el cielo? Salid de en medio de ella, pueblo mío. ¿A quién se dirige el Señor? Al pueblo de Él. Salid de ella, de medio de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle el doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Y cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento, llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y dice, y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. Alabanzas al Señor, alabanzas a Jesús. Aleluya. Muchas más cosas tenía para decirles, pudiera decir sobre esto. Esto es un tema de mucho. Pero pienso que lo que hemos tratado estos días, especialmente he hecho un énfasis especialmente hacia la iglesia, yo creo que es muy importante que usted y yo estemos bien seguros y sepamos muy bien esto. El Señor quiso que lo aprendiéramos al derecho y al revés, y por eso nos lo montó con figuritas, con todo esto, para que usted y yo lo podamos conocer. ¿Por qué tanto interés del Señor que conozcamos cómo es esto? Porque cuando sepamos esto, nos damos cuenta que la venida de Cristo está a las puertas. Su iglesia necesita estar consciente de que esto no es un cuento, de que esto no fue un invento nuestro. Esto que ha pasado nos dice que si esto pasó, lo otro también va a pasar. Alabanzas a Dios. Hermanos, amigos, ¿será que es tiempo entonces de que todas nuestras cuentas estén a paz con Dios? Dime, iglesia,
Sí tenemos tiempo para perder por ahí en aventuras perniciosas, vivir descuidados, vivir lejos de Dios, o vivir, como decía aquel con el que hablé en España una vez, que me dijo que él era ratero. ¿Te recuerdan qué dijo? ¿Por qué dijo que era ratero? Porque estaba a ratos en la iglesia y a ratos fuera de la iglesia. A ratos era cristiano y a ratos no era cristiano. Hoy tenemos muchos rateros. Hay gente que por ratos vienen a la iglesia y por ratos se pierden de la iglesia. Que por ratos son cristianos y por ratos son inconversos. ¿Será que esos rateros van para el cielo? ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. ¿Será que es necesario? Aleluya. ¿Será que es necesario estar en santidad y paz? Porque sin santidad y paz, ¿dónde está eso? Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo aquí? Dice, seguid la paz con todos. ¿Y qué más hay que seguir? Y la santidad, sin la cual no es que yo soy muy amigo del pastor. Sin santidad nadie verá al Señor. No es que yo soy esto, soy aquello, pero sin santidad nadie verá al Señor. No es que yo tengo familiares que son pastores, que son esto, lo que quiera, pero sin santidad nadie verá al Señor. Hay que seguir la paz y la santidad. No es que yo soy simpatizante hace 40 años, ¿cómo me voy a quedar? Ya me jubilé de simpatizante. Hay algunos que se han jubilado de simpatizantes, pero sin santidad y paz nadie verá al Señor. ¿Qué hacemos? Eso no lo decimos nosotros, eso lo está diciendo Dios. Entonces, iglesia del Señor, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos o nos quedamos aquí? ¿Habrá que ajustar por ahí tuerquitas o no? ¿Cuántos sienten que hay que ajustar algunas cosas en la vida nuestra? En nuestra vida espiritual, ¿habrá que ajustar cosas? ¿Cuántos sienten que hay que ajustar cosas? ¿Y cuándo hacemos esos ajustes? A ver, les propongo esto. Para hacer esos ajustes, les propongo que dentro de 5 años, en 5 años, en un día como este, un 15 de noviembre como este, dentro de 5 años, hagamos otro evento, hagamos el segundo congreso escatológico y allá hagamos el ajuste de las cosas. Y si el Señor viniera esta noche, ¿qué pasaría? Y si nos muriéramos sin ajustar las cosas con el Señor, ¿qué pasaría? Entonces, ¿lo hacemos cuándo? A ustedes, amigos que todavía no son bautizados y a los que han estado apartados del Señor, les propongo, hagamos un congreso especial escatológico dentro de 10 años. Hola, nos quedaría muy bonito si lo hiciéramos en el 2025, ¿qué tal? Y en ese usted tuviera la oportunidad de reconciliarse, que usted tenga 10 años más para seguir pecando, para seguir apartado de Dios, para seguir lejos de Dios. Y dentro de 10 años, año 2025, hagamos de nuevo un congreso y en ese usted se reconcilie y se prepare para con Dios. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen los que todavía no son bautizados? ¿De acuerdo? ¿Qué dicen los que están apartados del Señor? ¿De acuerdo? ¿Esperamos 10 años más? ¿Qué dicen ustedes? A ver, los amigos, levanten la mano. ¿De acuerdo? ¿Cuántos hay aquí que todavía no son bautizados en el nombre del Señor? Levanten sus manos.
Nos ponemos de acuerdo y dentro de 10 años hacemos ese programa y usted tenga la oportunidad de seguir en sus pecados, en todo lo que sea, en sus cosas de su carne, 10 años más. O se volverán a Dios hoy. ¿Cuándo será? ¿Qué dijo el Salmo 95:7? ¿Qué dice el Espíritu de Dios? Si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como dice el Espíritu Santo, si hoy oyeres mi voz. ¿Y cuántos están oyendo la voz de Dios esta noche? A ver, levante la mano los que hemos oído la voz de Dios esta noche. Les voy a rogar que estén de pie. Primero, escuche esto. Voy a hacer una invitación a aquellos que por la razón que sea sienten que su vida espiritual ha estado descuidada. Que de verdad, siendo sinceros, no ha sido lo mejor. Pero que en esta noche le dicen, Señor, pero por esa misericordia suya, por el poder de tu palabra que ha llegado a mi corazón, porque me has concedido, Señor, estar en este congreso, no me voy a quedar. Usted viene al Señor, usted y Dios sabe que hablará con Él. Aquí nadie va a escuchar que habla usted con Dios. Es un asunto personal. Hable con Dios aquí en este lugar. Dígale al Señor como el salmista: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque, oh Señor, como dice el Salmo 130, si mirares a los pecados, ¿quién podrá mantenerse en pie? Pero en ti hay misericordia para que seas reverenciado. Otra vez al Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Por favor, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Regrésame, devuélvame el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Restáurame, Señor, levántame, Señor, perdóname, Señor, por la sangre que derramaste en la cruz del Calvario, Señor, hazme limpio. Hable con Dios ahí. Y quiero hacer una segunda invitación a los amigos que están aquí que todavía no han sido bautizados. Y especialmente a los que no pasaron, a los que no estuvieron esta mañana, porque los que ya estuvieron esta mañana y están esta tarde no les voy a incomodar. Solo si usted, alguno de los amigos que todavía no es bautizado, no estuvo esta mañana, está esta tarde aquí y quiere hacer su decisión, pero una decisión sincera con Dios, de entregar su vida a Cristo de corazón y caminar con Él, lo invito a que venga aquí, por lo menos de pie aquí adelante esté. Venga aquí adelante, venga en el nombre del Señor Jesús, venga, acérquese aquí. Aleluya, este es un momento extraordinario de salvación, de oportunidad. Dios inmensamente misericordioso y generoso con nosotros, que en su paciencia enorme nos ha tolerado hasta hoy. Y hoy todavía generoso abre sus brazos de su misericordia y la fuente de su perdón por la sangre derramada en la cruz y le dice: ven todavía, que todavía tienes la oportunidad de arreglar las cuentas con Él y asegurar tu alma, tu salvación.
Porque Él no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta y viva. Dios no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, nos brinda esta oportunidad maravillosa y gloriosa en este día. Acérquese, algunos hermanos, servidores, y acompáñenme a orar por ellos en el nombre de Jesús. Acérquense. Vengan, por favor. Vamos a invocar ese nombre que es sobre todo nombre en esta hora. Aleluya al Señor. Gracias al Señor porque mi Dios es bueno. Mi Dios es bueno. Él no está mirando tus pecados. Él está mirando tu necesidad. Él está mirando tu alma. Él está mirando tu angustia. Él está mirando tu situación. Él te está mirando con ojos de misericordia, deseo de perdonarte, de lavarte con su sangre que derramó en la cruz del Calvario, de darte una oportunidad especial, maravillosa, mediante su gracia sin igual. Aleluya, Jesús. Oh Señor Jesús, gracias por tan enorme misericordia y tan grande oportunidad. Una vez más, cual Jeremías, tenemos que decir: es por tu misericordia que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias para con nosotros. Y por esa enorme misericordia todavía podemos orar por estos amigos que están aquí, o por estos hermanos que estaban lejos de ti. Señor, gracias por volverlos al camino. Gracias por traerlos de nuevo a ti. Gracias por llamarlos a través de tu palabra y tocar su corazón con tu Espíritu Santo esta noche. Gracias, Señor Jesús, por esa generosa misericordia, por ese llamado extraordinario que desde el cielo, Señor, tú estás haciendo. Y en este tiempo último de la historia de la iglesia en la tierra, todavía te compadeces del que te teme y hace justicia, y todavía tus brazos abiertos para recibir a todo aquel que de corazón viene a ti en esta hora. Honra y alabanza para Jesús de Nazaret. Poder y gloria de Jesús de Nazaret, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Señor, recíbelo, Señor, a cada uno en tu justicia y en tu misericordia, y sálvalos por tu grande gracia y amor. No se puede poner así. ¿Tienen coro?